Buenas tardes, queridas audiencias. Bienvenidos al canal de Soy Historia, señor Historia. Tenemos a un gran amigo, un gran invitado de Venezuela, Venezuela provincial, donde tendremos una charla y una pequeña entrevista para ustedes. La gran parte de las preguntas las saqué desde la audiencia, que se le va a hacer a nuestro hermano Emilio. Y el formato será, él empezará a hablar 20 minutos de lo que él guste, que él se sienta tranquilo, relajado, hablar de una charla de historia, o cualquier tema que hacer, y después la pequeña entrevista de ocho preguntas que se preparé especialmente para él. Buenas tardes, hermano, espero gustazo tenerte acá y espero te la pases muy bien en el canal. Bueno, encantado de verdad de esta invitación de tu página Hispanista por Honduras, ¿no? Es un placer, primera vez que hablo con un medio de Honduras y bueno, cada vez estamos llegando más a más países, ¿no? De hermanos de la hispanidad. Y sí, bueno, estamos aquí en Venezuela provincial luchando en contra de la leyenda negra anti-hispana, porque no solo es anti-española, sino hispana. Lamentablemente la leyenda negra pues ha contaminado a todos los países de nuestra región, desde México hasta la Patagonia y aquí en España también. Y bueno, te mando buenas tardes allá en Honduras, buenos días, buenas noches para aquellos que nos estén viendo a través de todo el globo terráqueo. Perfecto, bro. Y comparto eso también porque aquí la leyenda negra, más con el avance del progresismo, se quiere destruir la historia de más de 300 años que tuvimos, que nos formó cuando estábamos con España, cuando nosotros éramos España, formamos parte de una hispanidad pujante, con sus luces y con sus sombras, y esperemos que finalice el posmodernismo y poder recuperar nuestra historia, que vamos avanzando cada vez más a pasos agigantados, recuperando más y más territorio que se perdió con la independencia de las repúblicas. Hermano, ¿cómo es la situación de la hispanidad, por ejemplo, ahorita mismo en Venezuela? Sé que se borró el escudo original de Caracas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sin duda, bueno, la leyenda negra es común en todo el mundo hispánico, como dije, porque hay que decirlo, España perdió la batalla de la propaganda y nunca hizo frente a la leyenda negra, ¿no? Y creo que Venezuela es el país de Hispanoamérica donde más ha influido la leyenda negra. Y esto se debe principalmente a que la mayoría de los mal llamados libertadores, entre comillas, sudamericanos, pues vinieron de este territorio. Y como ejemplo podemos decir a Bolívar, Sucre, Miranda, Páez, Urdaneta, etcétera. Y una forma de asentar el patriotismo es la leyenda negra de que los españoles eran unos seres malignos durante la época virreinal o mal llamada colonia, y ellos pues libertaron a la mitad de Sudamérica de este yugo, ¿no? Y mucho más en los años de la Revolución Bolivariana, que tiene una retórica antiimperialista y se suele idealizar a Bolívar como una especie de santo que es intocable, eso sí, ¿no? Esta especie de santificación pues data desde el siglo XIX, ¿no? El mismo momento que Bolívar muere, ya Páez, que le había prohibido la entrada a la misma Venezuela, pues toma la figura de Bolívar y trae sus restos en la década de los años 40 del siglo XIX, y prácticamente cuando vienen esos restos que llegan a La Guaira, pues hacen una procesión casi religiosa. Igual sigue con los monagas, y al llegar al siglo XIX, en el decenio de Guzmán Blanco, pues se multiplica, ¿no? Esta santificación a Bolívar, y multiplicado por 100, ni digamos en la era del socialismo del siglo XXI. Pero hay que decir algo, Diego, muy importante, que es en los últimos 5 años, más o menos, ha surgido un revisionismo histórico en Venezuela con respecto a la figura de Bolívar, y esto se debe también a los problemas políticos actuales, ¿no? La gente ha tratado de investigar más la historia,
se han dado cuenta que es un ser humano más real, ¿no? Con muchos defectos, inclusive hace repensar la idea de dependencia que tenemos, ¿no? Que fue una guerra civil entre los mismos venezolanos que trajo una destrucción y una barbarie que acabó con la prosperidad experimentada desde el siglo XVIII de la Capitanía General de Venezuela. En mi opinión, Diego, yo creo que la única forma de enfrentar la leyenda negra es publicar la verdad y debatir a las personas que sean escépticas con documentación de la época. Las mismas cartas de Bolívar son un excelente material, ¿no? Que expone su carácter autoritario y sangriento muchas veces. Algunos serán cerrados y no te escucharán, pero habrán otros que sí, y eso es una semilla que puede germinar en el futuro, y es por eso que hemos lanzado la página de Venezuela Provincial, ¿no? Para atacar este mal. Yo mismo hice con Honduras Hispánica, que es bajo 504, porque he desmentido bastantes mitos, he hablado también por chat y todo eso, desmintiendo sobre la época. Incluso en Honduras he convertido a muchos al hispanismo, a conciudadanos míos, porque aquí, aunque él debe la leyenda negra, porque aquí este país no es como Venezuela, Honduras es un país muy conservador, o sea, se cerró, porque quedó prácticamente aislado en el tiempo, a comparación, por ejemplo, de Nicaragua. Tuvo un desarrollo más grande. Incluso el Banco Central de Honduras publicó un libro de un espía estadounidense que viene a todos estos países, y él hace toda la comparación, visita las ciudades de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y dice, el país más atrasado de Centroamérica, de lo que yo he visitado, técnicamente es Honduras. O sea, voy yo a los pueblos y los edificios más hermosos son prácticamente las iglesias. Para los 50, 60 años que llevan independizados, prácticamente no han hecho nada. O sea, muy pocos avances he tenido con respecto, por ejemplo, con Nicaragua, y ese es el detalle, que aquí la leyenda negra, aquí solo se tiene como una referencia, que nos saquearon, o nos conquistaron los españoles, y nada más. Entonces, ni siquiera las universidades en mi país se habla de ella, aunque no hay un odio hacia España ni hacia los españoles prácticamente, porque aquí es un país de mucho fútbol, y técnicamente ver un partido del Barça Real Madrid, o sea, prácticamente eso se olvida. Aquí es muy leve, gracias a Dios, pero esperemos pronto, estos años, que se haga debate, que se haga más publicaciones y todo eso, se vaya revelando la verdadera identidad, la verdadera historia. Más, Honduras es un país apoyado fuertemente por España. Hay muchas organizaciones, muchas empresas de ayuda. Incluso en el huracán Mitch se hizo una a las afueras de Tegucigalpa, 50 kilómetros, creo, 30, que se llama Ciudad de España, que fue construida por los españoles hace 15 años para los damnificados del Mitch. Entonces, siempre está también ese punto positivo que se recalca en nuestra historia, que España nunca nos ha dejado de ayudar y apoyar. Hermano, Bolívar, ¿qué es real separado del mito? Bolívar o sea, fue masón. Bolívar, o sea, no fue masón, porque veo muchas contradicciones, mucha gente que sí fue masón, no fue masón, que esto, que lo otro, que después era conservador. ¿Qué es realmente en la figura histórica de Bolívar? No, con respecto a la masonería, Bolívar fue iniciado como masón en París, perteneció a la masonería francesa, y cuando estuvo de viaje en Londres, pues tuvo contactos con algunas logias de este país, inclusive utilizó la masonería como medio para buscar apoyos británicos sobre todo, y también algunos apoyos de rebeldes hispanoamericanos para la causa que él tenía, que era tomar el poder. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero una vez que toma el poder y se convierte en dictador de la Gran Colombia, pues ve que la masonería puede ir en contra de sus planes, ¿no? En contra de su gobierno, porque sabe que son una organización que en aquel momento, en aquella época era secreta, hoy en día es más discreta que otra cosa, y entonces ve un peligro en ellos y la prohíbe, y lo decreta varias veces.
en una ley creo que del año 1827, si no me acuerdo, de la Gran Colombia. La gente que duda de que Bolívar haya sido masón puede investigar la documentación de cuando fue iniciado en Francia, en París. Con una simple búsqueda en internet pueden ver este documento, está en los archivos franceses, y igualmente con el decreto cuando prohibió la masonería. Bolívar siempre tuvo como foco una cosa, que fue tomar el poder, y eso fue lo que él consiguió, pero al final de su vida, pues este proyecto fracasa y se ve derrumbar ese sueño de la Gran Colombia que él tenía, ¿no? Murió prácticamente ya yendo al exilio en Santa Marta, cuando ya fracasó su política. Lo mismo con, por ejemplo, se puede decir San Martín, porque cuando entra a Perú, si no me equivoco, se dice que San Martín era anticatólico, otras fuentes dicen que era procatólico, que quería establecer una monarquía. ¿Qué se sabe a ciencia cierta de la historicidad de San Martín que no esté en el mito o en la propaganda? Bueno, San Martín perteneció a las logias Lautaros, que no tienen nada que ver este tipo de logias con las masónicas. Eso sí, copian mucha de la organización de las logias masónicas y de la forma de actuar, pero en sí no son logias masónicas. Son logias hechas para un fin que era separar la América de la España, ¿no? Europea. Y San Martín, pues, era un liberal. Él apoyó la Constitución de Cádiz en un principio, luego cambió y fue conservador. Era un hombre de cambios de ideas, pero al final salió con los peores enemigos de la monarquía hispánica, que fue la monarquía británica, y prácticamente cuando él estuvo en Perú le entregó todas las riquezas que estaban en la Real Hacienda de Lima a los británicos. Todo el oro lo sacaron. Supuestamente muchos defensores de San Martín dicen no, que es que fue engañado, que él quería proteger el tesoro del Perú para que no se lo robaran, pero Lord Cochrane, que fue el capitán del barco donde se puso todo el oro de la Real Hacienda de Lima, estamos hablando más de 300 toneladas de oro, pues dijo, tengo todo este oro, me lo llevo para Inglaterra, e Inglaterra pues se quedó al final con prácticamente toda la riqueza que había en el Perú, ¿no? Entonces muchos dicen, no, que los españoles nos expoliaron, no. Ahí estaban las reales haciendas, en la época de la independencia, San Martín las vació, se las dio a Lord Cochrane, las vació los británicos, igual pasó en Bogotá con Simón Bolívar cuando llegó a la Real Hacienda de Bogotá y a la Casa de la Moneda, que habían también toneladas de oro amonedado, y mucho de ese oro en Bogotá, Simón Bolívar lo utilizó para pagar los empréstitos que habían tomado con los ingleses. O sea, fue a terminar en manos ingleses y también, como no, para la corrupción, porque mucho dinero se perdió ahí, y también para terminar la conquista de las campañas del sur en Perú. Saliendo del tema de la historia, que es muy poco que se habla, y que yo he estado viendo documentales que el Imperio Español, por ejemplo, el Imperio Romano, fue el imperio del agua, del acueducto, fue el imperio de las calzadas romanas. Pero el Imperio Español fue el imperio de los ingenieros. La ingeniería durante el imperio se llevó a niveles gigantescos y eso muy poco se habla. ¿Sabes algo sobre, por ejemplo, norias en Venezuela, sistemas y tal, la parte de los acueductos? Sí, por supuesto. Vemos grandes ejemplos como el acueducto del Padre Tembleque en México, ¿no? En México hay más de 300 acueductos construidos, también represas que son impresionantes. En el centro de México vemos represas que tú las ves y parecen como si fueran hechas por un ingeniero de hoy en día, ¿no? Prácticamente una represa actual, ¿no? Pero en vez de ser hidroeléctrica, pues es para conservar las aguas. Y Venezuela también fue benefactora de este tipo de ingeniería hidráulica de la época. En Venezuela vemos acueductos como el de Tiquire Flores en Aragua,
vemos acueductos como el de Cumanacoa en el estado Sucre. La ciudad de Puerto Cabello tuvo un acueducto que fue el más importante de la época virreinal, que suministraba agua a toda la ciudad y también al fuerte San Felipe de Puerto Cabello, que es el fuerte más importante en Venezuela. También vemos el acueducto de Mariana en el estado de Mariara, en el estado Carabobo, que es hermosísimo. Eso sí, lamentablemente todos estos acueductos pues están actualmente en estado de ruinas. Inclusive el de Puerto Cabello se ha demolido en algunas partes y tapeado algunos de sus arcos. El obispo Mariano Martí habla también de un sistema de acueducto en su visita pastoral en el siglo XVIII, de un acueducto en la zona de Guanare. Y bueno, estas mismas ingenierías las vemos en otro tipo de obras, como pueden ser los caminos reales. En Venezuela hubo caminos reales, en Hispanoamérica también vimos el camino real de tierra adentro en la Nueva España, o también el camino real de Perú, que llegaba desde Lima hasta Buenos Aires, e inclusive hasta Santiago de Chile. Vemos puentes. En Venezuela está el puente Pablo Morillo, que lo construyó Pablo Morillo, el puente de Anauco, que es muy importante también en la ciudad de Caracas, el puente real de los españoles en la ciudad de Barcelona, está en Anzoátegui, en Venezuela. Muchísima infraestructura que dejaron los españoles durante la época virreinal, que nunca ha sido considerada, ¿no?, por la historiografía oficial, lamentablemente. En mi país, en nuestro país, Honduras, hay en el sur el acueducto de Danlí. El acueducto de Danlí es un acueducto pequeño que mide 100 metros y todavía lleva agua hacia un pueblo cercano que se mandó justamente para ese pueblo cuando se mandó a hacer. Y lo más curioso que lo manda a hacer un cura, ¿no? Y él reúne el dinero técnicamente. No hubo una gran participación, por ejemplo, de Comayagua, que es la ciudad más importante en la época virreinal en Honduras. Y es curioso porque en Honduras estaba la capitanía, no, de general de Guatemala. De Guatemala, sí. Sí, la capital estaba en la antigua ciudad de Guatemala. Pero aquí en mi país surge un tipo de arreglo territorial que son los partidos territoriales, que eso lo he estado estudiando, que se divide el país, se divide la provincia de Comayagua, la intendencia de Comayagua, fue durante 200 años. En 1821 España crea la provincia de Comayagua, que más tarde con la independencia sería Honduras. Y los partidos territoriales son una maravilla porque dividieron perfectamente bien el territorio. Y eso creo que no sé si está en el resto o se hizo en el resto del imperio o es exclusivamente del de Honduras. No, sí, eso se hizo en todo el imperio. El imperio se dividió en intendencias. En el virreinato del Perú vemos intendencias. Está la intendencia de Quito. En Caracas también hubo intendencia. Lo que es el sistema de capitanías generales se dividía más que todo en provincias. Es la forma correcta de decirlo. Y los virreinatos y los virreinatos igualmente. Habían reales audiencias que estaban sometidos en términos jurídicos, y cada territorio pues dependía de una real audiencia. Por ejemplo, tenemos la Real Audiencia de Quito en Ecuador, la Real Audiencia de Caracas, la Real Audiencia de Santo Domingo, la Real Audiencia de México, de Lima, y así sucesivamente. Guatemala fue una capitanía general con mucha importancia. Vemos hoy en día los restos de la ciudad antigua de Guatemala, lo hermoso que es, ¿no? Y tenía una ceca, una casa de la moneda, que suministraba moneda a toda Centroamérica, inclusive exportaba al exterior. Vemos muchas monedas de ceca guatemalteca en los Estados Unidos, ¿no?, encontradas en Estados Unidos. O sea, vemos el intercambio comercial que había de Centroamérica con Estados Unidos en aquel entonces. Y después de la independencia, muchos de estos países de Centroamérica, estas nuevas repúblicas, resellaron esa moneda de Guatemala, de México o de Lima con los nuevos sellos. Vemos sellos
republicanos de Costa Rica en monedas de 8 reales, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, etc. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia, jurídicamente hablando, entre una capitanía, un virreinato y una provincia? O sea, porque estos términos se usaron bastante, se dividió, pero ¿cuál es la importancia de cada uno? ¿Hacia dónde va orientado? Sí, bueno, hay que hablar sobre la etapa de los Austrias y los Borbones, porque en la época de los Austrias la Capitanía General tiene una forma de actuar muy diferente a la época de los Borbones. Durante la época de los Austrias las Capitanías Generales eran meramente militar, y era como decir una comandancia, ¿no? Donde todo el aspecto político-militar se controlaba desde esa zona. Vemos que la Capitanía General de Filipinas, por ejemplo, que dependía del Virreinato de Nueva España. Pero con la llegada de los Borbones, pues esto cambia y las Capitanías Generales, pues se le da algunas autonomías políticas, por llamarlo de alguna manera. Y el gobernador o el capitán general, pues dependía directamente del Consejo de Indias, que es el consejo que lleva los asuntos de América. O sea, rendía cuentas directamente al Consejo de Indias. Antes de estas reformas borbónicas, pues rendía cuentas al virrey de Nueva Granada, por decirlo algo, pues, de alguna manera, en el caso de Venezuela. Si hablamos del caso de Centroamérica, el capitán general de Guatemala antes, en la época de los Austrias, pues rendía cuentas al virrey de la Nueva España y así sucesivamente. Con los Borbones esto cambia y las capitanías generales pues se convierten en un ente autónomo donde hay autogobierno. El capitán general es el que dicta leyes, organiza económicamente el territorio, militarmente también, que eso es muy importante decirlo, y es prácticamente, tiene los mismos atributos de un virrey en el territorio que correspondiente. La gran diferencia que yo diría entre un virreinato y una capitanía general en época borbónica es simplemente la importancia económica y la gran población que tenían los virreinatos, en contraste, por ejemplo, que las capitanías generales como podían ser Guatemala, Venezuela o Chile. A ver, con las reformas borbónicas, ¿qué tan positivas y qué tan negativas fueron? Porque bien se sabe, si no me equivoco, que con las reformas borbónicas empieza prácticamente el declive, o sea, ya empieza el declive del imperio. ¿Es cierto esto de que con las reformas borbónicas empieza el declive del imperio? ¿Qué tan positivas o qué tan negativas fueron? Bueno, hay que decir que esto es un mito. Los Borbones tienen mucha leyenda negra y esto no es tan así como se dice. Al igual que los Austrias, si es verdad que tuvieron aciertos, también tuvieron desaciertos. Antes de la llegada de la dinastía borbónica, hubo varios bancarrotas por parte de la dinastía borbónica y curiosamente el rey que tiene peor publicidad de la dinastía de los Austrias, que es Carlos II, hizo una gran reforma económica para saldar las cuentas positivas del imperio. Ya el imperio venía en decadencia antes de la llegada de los Borbones. ¿Qué hacen los Borbones? Pues tienen que llevar a cabo estas reformas para poder levantar el imperio. Con las reformas borbónicas, si vemos el estudio que hizo la profesora Regina Grafe de la Universidad de Oxford, basado en la documentación de la época de las cajas reales de América, vemos una multiplicación de ingresos más bien en la hacienda virreinal de todo el mundo hispánico. También se les suele acusar a los Borbones de haber centralizado el poder en la península y esto es totalmente falso. Los Borbones lo que hacen es dar más autonomía a los territorios americanos. Ahí vemos el caso de Venezuela con la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, que le da su autonomía política, y después con la creación de la Real Audiencia de Caracas con Carlos IV le dan su autonomía judicial. Igual pasa con otros territorios de la América hispánica. Y si a cuanto a economía nos referimos, también vemos un florecimiento en la época virreinal con los Borbones,
y lo podemos observar con la fundación de casas de monedas. Las grandes secas americanas o casas de monedas americanas se fundan durante la dinastía de los Borbones. Vemos, por ejemplo, la seca de Chile se fundó con los Borbones, la seca de Guatemala se funda con los Borbones, la de Popayán en Colombia, la de Santa Fe de Bogotá tiene dos etapas, pero una fue con los Borbones, la de Caracas, en Maracaibo también funcionó una seca con los Borbones. Entonces vemos más bien una multiplicación, y hay que decir algo importante, Diego. La máxima extensión territorial del Imperio Hispánico se dio justamente con los Borbones en la época de Carlos III y Carlos IV. Con Carlos IV es el cenit máximo territorial. ¿Por qué? Porque en la época de los Austrias, muchos hablan de la unión dinástica, pero de la unión dinástica con Portugal, pero hay que decir que en aquella época los territorios de la monarquía portuguesa eran simplemente las costas de ese imperio, no era el interior de ese imperio. Igualmente pasa con la monarquía hispánica. En aquel momento nada más estaban colonizándose las costas, no se había llegado al interior. Por ejemplo, a Guayana en Venezuela no se habían introducido ningún colono en época de los Austrias. Eso se vino a hacer con los Borbones. Y Alaska se llegó, fue con los Borbones. Y la toma de la Luisiana. Con Carlos, sí, y la toma de la Luisiana también se da es con los Borbones, que es prácticamente la mitad del territorio de Norteamérica, que es inmenso. Gracias por aclarármelo, porque me has despejado bastantes dudas. Ojo, los Austrias tienen cosas buenas y también tienen cosas negativas. Los Borbones también tienen cosas positivas y otras cosas negativas. O sea, no todo es dorado ni todo es negro, por llamarlo de alguna manera. Tocando este tema de que es blanco-negro, un poco radical, yo escucho a muchos audifanistas que, a ver, y esto es lo que no comprenden, porque profesan un odio total a Inglaterra, ¿no? Cuando no es, o sea, no es que el inglés sea malo. O sea, si en la época de los grandes imperios, cada quien jugaba con sus intereses, los ingleses jugaban con los suyos, los españoles con los suyos. Pero, o sea, también hubieron hispanistas ingleses, que si no me equivoco, gracias a los hispanistas ingleses, se rescata gran parte de eso del estudio de la hispanidad, si no me equivoco. O sea, ¿por qué hay tanta radicalización con ese odio total a los ingleses? Que no fueron, o sea, tuvieron puntos muy negativos, demasiado negativos, y también tuvieron sus puntos positivos. Pero ¿por qué hay esa radicalización, sobre todo o sea, es cierto el daño que nos causaron, que se aliaron con Bolívar y tal, pero no es que todos sean malos. Por ejemplo, hubieron hispanistas ingleses que se rescató gran parte, ¿no? Porque hay esa radicalización total de un grupo de hispanistas, porque no hay que hablar las cosas como son, como lo acabas de decir, de las Austrias y Borbones, que es lo positivo y negativo. ¿Por qué se da esa radicalización? O sea, por ejemplo, ¿no? Que todo lo que sea inglés es malo, y no ver los puntos positivos que también o sea, tuvimos con la relación con los ingleses. Bueno, eso es algo de la naturaleza humana, ¿no? Vemos que en todos los aspectos de la vida hay extremistas y gente que no es tan extremista. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los extremos son malos, no llevan a nada bueno. Es verdad que el imperio inglés, el imperio británico, pues siempre fue enemigo de la monarquía hispánica por sus intereses, al igual que la monarquía hispánica fue enemiga de la inglesa y por eso lo ayudó a la independencia de los Estados Unidos, que luego con los siglos, con las décadas, fue perjudicial para España, sí, pero eso es otro tema, ¿no? Y hay que separar dos cosas: los gobiernos de las personas. Y para los gobiernos actuales de anglosajones, tanto para Estados Unidos y tanto para Inglaterra, no somos unos países de mucha importancia, y económicamente pues separados no lo somos. Cuando van a hacer alguna reunión, pues nunca invitan a España, nunca invitan a ningún país de Hispanoamérica. Y esto, hay mucha gente extremista que piensa, no, que nos quieren hundir, no, que nos quieren hacer mal.
ya estamos hundidos, ya estamos mal, lo que tenemos que hacer es unirnos para poder seguir adelante. Y la población hoy en día anglosajona más bien ignora muchas cosas del mundo hispano. Yo viví en ciudades como Chicago, he estado en Londres, he estado también en Miami, en muchas ciudades del mundo anglosajón, y no es así como se dice, de que hay un odio hacia lo hispano, no. Simplemente el americano vive en su mundo y el inglés vive en el suyo, ignora muchas cosas de la cultura hispana, eso es así, y hay gente que sí, que es versada y es intelectual, que han dado grandes hispanistas. Hay uno que puede ser Henry Kamen, ¿no? Aunque a mí no me gusta mucho su obra, pero es uno. Y hay muchísimos otros hispanistas que ha dado el mundo anglosajón, ¿no? Inclusive un gran hispanista de la época, virreinal, fue Alexander von Humboldt, pero este es prusiano alemán, pero también viene del norte de Europa. Siempre hemos sido admirados, y justamente los intelectuales, la gente que conoce la verdadera historia, es la que está clara de cuál es la realidad y que existe una leyenda negra, y más bien no ataca a la hispanidad. De que hay algunos ataques de vez en cuando por intereses políticos, sí, no lo vamos a negar, ¿no? Lo, lo vemos hoy en día con esto del Black Lives Matter y el derrumbe de las estatuas, para decir, no, los que mataron a los indígenas fueron los españoles, y no echarse la culpa los mismos anglosajones, pero eso es parte de la propaganda que ya viene de hace siglos atrás, ¿no? Y eso es muy difícil de quitarlo en poco tiempo, ¿no? En pocas generaciones, y hay que ir luchando poco a poco en contra de ese mal, lamentablemente. Así que bueno, nos quedan 5 minutos, Diego. Sí. Voy a hacerte rápidamente las preguntas. Un momento. Un momento. Porque también hay que disipar ese odio que se tiene, porque nuestra cultura es admirada en Inglaterra, es admirada en China, es admirada en todos lados, y no hay un odio real que cada inglés odia a cada hispano. O sea, ellos están en su mundo, eso es, ellos están en su mundo, no están pendientes de que España, no, ellos están en su trabajo, en su mundo, en su música. Es falso de que tienen una mentalidad de querer hacer mal al mundo hispánico. Más bien debemos es de eliminar esa propaganda de la leyenda negra, que sí, es verdad, eso fuimos enemigos, pero hace 200 años, ¿no? En el mundo actual. Correcto. Para ti, ¿qué es el amor? El amor, wow, qué pregunta tan compleja, ¿no? Bueno, el amor yo diría que es darlo todo, ¿no? Amar es entregar, como dice el dicho. Y lo vivo justamente con mi pareja, ¿no? Del día a día, de hacer el bien y todo lo mejor, darle todo lo mejor a ella. Lo vemos en los ojos de una madre, ¿no? En el cariño de una madre, de su hijo también hacia ella. Y es una conexión, una emoción que nos hace tratar de vivir y dar lo mejor de nosotros cada vez que respiramos día a día. Para ti, ¿qué es la libertad? La libertad es hacer lo que yo siempre quiero sin tener que alguien decirme qué hacer ni qué no hacer, ¿no? Y desde aquí le envío muchos saludos a la gente que está luchando en Venezuela por su libertad. Igual espero que la gente de Nicaragua y tus vecinos también. ¿Cuál fue el mayor legado que dejó España en América? La lengua en que nos estamos comunicando el día de hoy tú y yo. Desde miles de kilómetros de separados nos estamos comunicando y comprendiendo. Sin duda alguna, ese es el principal legado que dejó España en América. ¿Cuáles son los vínculos más tangibles entre Honduras y Venezuela? Los vínculos más tangibles, yo creo que es la forma de ser del hispano, ¿no? Alegres, el idioma, la religión, ¿no? El catolicismo, que es nuestra base cultural. Lo mismo que compartimos con todos los pueblos hispanos, sin duda alguna. ¿Crees que algún día nos lleguemos a unificar? A lo mejor como una gran Commonwealth es posible, ¿no? De eliminar barreras de aranceles, algo más estilo Unión Europea, pero la unión
hispanoamericana, ¿no? Algo como lo que tienen los ingleses con la Commonwealth. Yo creo que sí es posible y hay que luchar para eso. Les recomiendo a la gente seguir el Parlamento Global Hispano, que están tratando de llevar ese proyecto a cabo poco a poco. Cual yo soy un miembro muy orgulloso de él. Bro, Quedan 2 minutos. Para finalizar, sí, no he podido dejar el resto de preguntas, pero para finalizar, agradecerte mucho. Soy seguidor tuyo. Gracias por haber aceptado la invitación. Sos invitado honorífico. Sos el primero de los directos que iré haciendo para tener más invitados. Y espero muy pronto, más adelante, volver a tenerte otra vez. Ha sido un gusto, me aclaraste bastantes dudas y sobre todo luchamos en contra de la leyenda negra, luchamos en contra de los radicalismos de todos, por y para el amor de la verdad, tal y como es, con sus claros y con sus oscuros, y desearte lo mejor, desearle lo mejor a tu audiencia, que yo soy parte también, y que Dios te bendiga, hermanito, siempre te deseo lo mejor y vamos para adelante, porque vamos a disipar esta leyenda negra y no va a ser cosa de ahorita, pero somos los precursores, un montón de hispanistas en el mundo, ingleses, franceses, alemanes y demás, estadounidenses. Y muy agradecido, hermano, con tenerte acá. Fue algo muy espontáneo, pero ha salido una conversación muy bonita, aunque tendría que haberme preparado más, pero la próxima que estés acá va a ser muy distinta, hermanito. Amén, Diego, que así sea. Bueno, todo un honor tus palabras. Encantado de haber estado el día de hoy. Le deseo mucha suerte a tu proyecto de Hispanidad por Honduras. Y bueno, también aprovecho para invitar a la audiencia seguir a Venezuela Provincial tanto en Instagram como en Facebook. Ahí publicamos artículos de historia, como siempre basados en documentación y fuentes primarias de la época. También suscribirse en nuestro canal de YouTube, que ahí contamos con entrevistas a grandes historiadores, periodistas e investigadores históricos del mundo hispano. También, si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica, lo pueden hacer a través de Patreon de Venezuela Provincial. Patreon Venezuela Provincial, y ahí con solo colaborar con lo que ustedes puedan, con lo que ustedes quieran, así sea €1, ya nos están ayudando mucho en este proyecto de investigación histórica. Bueno, ha sido un placer de verdad estar el día de hoy con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia de Centroamérica, en especial de Honduras, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Adiós.